Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Lo más importante. Estamos pendientes de los heridos, de las 2 personas heridas después de lo que ocurrió el pasado jueves en los aledaños del Campo del Español. Esperamos que salgan lo antes posible y salgan sin ningún tipo de problemas. Agradecer el apoyo en redes sociales. Espectacular, no. Lo siguiente. Muchísimas gracias. Agradecer tanta visualización. Es impresionante. Cerca de los 63 millones de visualizaciones y cerca de los 90.000 suscriptores. Muchísimas gracias. Les recomiendo los vídeos de ayer, de antes de ayer, de cualquier día, pero ayer y antes de ayer los vídeos tienen muchísimas visualizaciones. Por alguna razón será. Son vídeos muy importantes y decimos cosas muy importantes, como lo que vamos a comentar hoy. No se lo pierdan, porque vamos a hablar de los temas candentes y sobre todo lo vamos a hacer con una persona que hace pocas horas ha dado una exclusiva impresionante sobre Lamine Yamal. Ahora todos los medios de comunicación a remolque de la exclusiva de mi buen amigo Ramón Álvarez de Mon. Algunos medios no han querido comentar absolutamente nada. Si no dan ellos las exclusivas, hablar de las exclusivas de los demás no les debe parecer correcto. Me refiero a los del Chiringuito. Ayer lo hice aposta. Vi el Chiringuito, por cierto. Cutre, no, lo siguiente. Pidiendo votos para que la gente dijera de los contertulios que estaban en el programa quién tendría que recibir un bofetón. Al final, inteligencia artificial. Ya me extrañaba a mí que alguien le pegara un bofetón o un puñetazo a otro compañero de los que están en el programa. Pero para que vean el nivel, cuando no tienen información que ellos consideran exclusivas, muchas veces son información de otros compañeros y de otros medios, cuando no tienen ninguna exclusiva que comentar, sus exclusivas, repito, no son capaces de reconocer las exclusivas de personas como Ramón Álvarez de Mon. Es lamentable. Pero prefieren el circo, el cachondeo. El circo, no me refiero al circo que nos hace reír a todos, el profesional. Me refiero al circo mediático que realmente no vale absolutamente nada. Reconocer ayer que Ramón Álvarez de Mon dio la exclusiva de los números de lo que va a cobrar Lamine Yamal en los próximos 5 o 6 años, creo que era lo oportuno y lo correcto. Pero no. Silencio y hablando de temas superficiales que no interesan absolutamente a nadie. Ya conocemos y tenemos calados a todos los que trabajan en el Chiringuito, exceptuando algunas personas que realmente valen la pena. El resto, el día que no se haga el programa, nadie lo echará en falta. Porque información, la verdad que no mucha. Y creo que las formas siempre son muy importantes. Y cuando un compañero da una exclusiva, lo lógico es comentarla. Es lo lógico, lo ético y lo profesional. Pero en el Chiringuito hay muchas de esas cosas que no deben saber
¿Qué son? Es una decepción la que yo me llevé ayer con el Chiringuito, una más de las muchas que uno se puede llevar observando y escuchando todo lo que se comenta. Nosotros sí que sabemos felicitar a Ramón Álvarez de Mon por la exclusiva. Y si las cuentas cuadran y sale algún día a la luz y coincide con lo que dice Ramón, más de uno se va a quedar con el culo al aire. Escuchamos a Ramón Álvarez de Mon porque hablamos del tema de Lamine Yamal y de otros muchos temas de interés. La marcha de Modric. Hoy Ancelotti se despide oficialmente del Real Madrid. A nivel de público será el próximo sábado, mañana. Y por supuesto hablamos de esos pelotazos que dicen en Cataluña que puede pegar el Real Madrid en Valdebebas. De todo ello con la persona que sabe, Ramón Álvarez de Mon. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Charla semanal con Guijarro para repasar, como siempre, ¿no? La actualidad de Madrid y Barça. ¿Qué tal, Guijarro? Bueno, pues muy bien. Ante todo, felicitarte por la exclusiva, por dar los números del contrato, el nuevo contrato de la renovación de Lamine Yamal. Muchos medios se están empezando a poner en situación y a comentarlo. Hay otros medios que, por desgracia, pues solamente cuentan sus exclusivas. Lo demás parece ser que no existe, me refiero al Chiringuito. Ayer lo vi precisamente por ver si comentaban tu noticia. Y nada, nada de nada. Solo vale las exclusivas que ellos dan cuando quieren y cuando les sale de la nariz. En fin, están más pendientes de pegarse puñetazos entre ellos a nivel artificial, a nivel IA. Bueno, Bueno, y nada más tú que ya sabes decir que enhorabuena, nada, eh, muchas gracias. eres Es, un crack, Tito, eres un crack. bueno, ahí tuve suerte de que una persona me echó una buena mano y pude después contrastar y El Barça no lo ha hubo suerte. desmentido hasta ahora, nadie lo ha desmentido, ¿eh? Nadie lo ha Bueno, desmentido, ¿eh? es que son las cifras que están comentando Méndez y el Barcelona y muy probablemente, bueno, ya Libertad Digital sacó algo en la misma línea, pero muy probablemente verás que van a empezarse a publicar cifras o iguales o muy parecidas porque realmente lo que están hablando. Y es que al final, ayer Méndez lo comentaba, Guijarro, cuando le sacaban, ¿no? Justo antes de irse al aeropuerto y decía, sí, sí. La renovación se va a hacer 100% seguro. Lamine Yamal va a ser el siguiente Balón de Oro. O sea, él ya estaba avisando, oye, es el siguiente Balón de Oro, es el mejor jugador del mundo, va a cobrar como tal, ¿no? Entonces, al final está claro, Deco tiene que decir lo que tiene que decir, que el jugador no ha pedido ser el mejor pagado, pero porque el jugador expresamente no lo pide, es su representante. Ah, Evidentemente, claro, es así se hacen las cosas, el jugador pues está al margen y tiene a una persona muy adecuada para velar por sus intereses, que es Jorge Méndez. pero por eso he comentado muchas veces que la dirección deportiva del Barcelona, el presidente, los directivos, no están a la altura de las circunstancias. ¿Cómo se le ocurre a Deco decir semejante tontería? Pero ¿cómo va a pedirle al jugador a Deco? Será el representante el que negocie con el club. Es que de verdad hay cosas que no tienen sentido. Se comentan, pero no tienen ningún sentido. Ahora, yo te digo una cosa, me parece una brutalidad el contrato. ¿A A mí ti me te parece una parece? brutalidad. Mira, sobre eso podemos debatir porque yo tengo una postura más benévola con el Barcelona en ese Lo sentido sé, lo sé, lo sé. y es interesante, ¿no? Porque quiero decir, muchas veces estamos de acuerdo, pero está bien también debatirlo. Hombre, Yo es que creo que el Barcelona tenía una sí, situación muy, muy complicada por sí. ese fin de contrato en 2026, por lo que le podría ofrecer cualquier equipo, tipo Manchester City o Paris Saint-Germain, a Lamine Yamal, con prima de fichaje. Y al final, es verdad, es muy joven, es verdad que es preocupante, ¿no? Lo que puede venir en los siguientes años, eso está clarísimo, pero tú ya hoy tienes a uno de los mejores jugadores del mundo, entonces, Sí. difícil escapar de eso, ¿eh? Sí, pero mira, yo te compro muchas de las cosas que dices, aún no estando al 100% de acuerdo con lo que dices de que te parece un precio correcto.
te compro muchas de las cosas que dices. Efectivamente, tienes razón que es un jugador que no quieres que se marche a ningún otro club. Tú sabes que tiene encima de la mesa Jorge Méndez ofertas muy importantes y muy jugosas que evidentemente no tienen nada que ver con la del Barcelona. Pero aun con estas, ten en cuenta que si ahora Lamine pasa de cobrar 2 y pico brutos a 15 netos, porque luego los otros 5 son de la prima de renovación, tú estás pasando a la primera posición. Quítate de en medio a Lewandowski, que aunque Sí. cobre 16 el próximo año, ya estaba pactado y esto se hizo en un principio por el tema de diferir dinero y no hacerlo en los primeros años por el tema económico. Pero el que se va a quedar ganando más dinero en los próximos años es Lamine Yamal. Los que más estaban ganando eran Pedri, Sí. De Jong y Ter Stegen. Pero ahora con el nuevo contrato quedan por detrás. Claro, a Pedri lo han renovado hace unos meses y le Sí. han puesto 10 millones aproximadamente. A Rafinha lo renovaron ayer. Le han dado 10 millones o 9 millones, perdón. Pero claro, los jugadores al final pensarán y dirán, oye, es que Pedri también puede tener ofertas igual muy similares a las que pueda tener en un momento determinado el jugador Lamine Yamal. ¿Habrá un motín a bordo Bueno, con el tiempo? Porque claro, el contrato que le haces a este chaval es de 18 años, pero cuando tenga 23 años, ¿qué va a pasar? ¿Va bueno, a querer antes? Antes. antes. Bueno, pues me lo pones bien. Mejor todavía. Vamos, estoy Sí. convencido de que antes, Bueno, porque sí, sí. entonces, lo que en un principio decían de Messi, que llevó al Barcelona a la ruina, que yo no estoy de acuerdo con esas cantidades que firmaba Bartomeu, va a tener que hacerlo el propio Laporta. A ver, es que, vamos a ver, yo entiendo el Vamos en razonamiento, las mismas. yo entiendo el razonamiento, pero es que es una situación de verdad muy complicada, porque tú imagínate la otra alternativa, ¿vale? Tú imagínate que la alternativa donde Laporta dice, mira, yo tengo un máximo de 10 netos en la Sí, plantilla, excluyo a sí, Lewandowski por la razón que has dado, también lo de Jong porque venía de salarios diferidos y bueno, sí, señor. Sí, los señor. excluimos y el límite es 10 en la plantilla, ¿vale? Es que imagínate que la Yamal te dice, bueno, pues no renuevo y en enero firmo con cualquier otro equipo. A la Porta lo matan, pero es que lo matan. Sí, pero mira, a Messi le renovaban porque estaba demostrando en el terreno de juego, con Sí. récords, balones de oro y títulos, lo que él quería cobrar. Pero es que Lamine Yamal es una muy buena sensación este año en todos los sentidos, pero es ahora cuando comienza a, a Pero, tener que demostrar. pero fíjate, fíjate, te digo una cosa. Cuidado, ¿eh? Es que es Y, distinto el y, planteamiento. y en lo de Messi hay muchos matices, ¿vale? Pero Messi, para mí el problema con Messi, con el salario con Messi, es que cobraba, quiero ser más o menos exacto, ¿vale? La última temporada creo que eran ya 60 netos o 50 netos. Cobraba 2 veces y media lo que ganaba Cristiano en el Madrid. Y la diferencia entre Messi y Cristiano no eran de 2 veces y media. O sea, al final Cristiano metía 60, Messi metía 60. O sea, después Messi tenía otras cosas, cada uno sus cosas, ¿vale? Pero que no era una diferencia de ese tipo. Y el problema para mí del Barcelona con Messi es que le pagaba algo que no era ni comparable a lo que ganaban los siguientes jugadores en el mundo. Lamine Yamal, si acaba ganando estos 20 netos, por lo menos estará bueno, pues en la misma línea de Mbappé, de Vinicius cuando renueve con el Madrid, de este tipo de jugadores. Es decir, no le estarás pagando 2 veces más de lo que pagan a los equivalentes a él. Le estarás pagando por lo menos lo mismo. Es verdad que con 18 años, es verdad que en una plantilla que gana mucho menos, sí, pero por lo menos le estás pagando lo que es equivalente en el mercado, ¿no? O lo que Oye, es parecido. mientras si ese planteamiento que tú haces, tú sabes que te respeto muchísimo y para mí eres uno de los grandes cuando das información y das incluso primicias que realmente aquí en Barcelona, todos así, incluido un servidor, todos así. O sea, desde Madrid nos han sacado los colores, nos lo ha sacado el señor Ramón Álvarez de Mont. Pero te voy a decir una cosa. Eh, si yo veo todo lo que tú dices, lo veo correcto. Pero mira, el Barcelona económicamente puede pagar esas cantidades, porque claro, tú le tienes que pagar 40 millones a la Yamal, pero vas a tener que pagar al resto de la plantilla. Y si nadie
si no hay motín en el barco, como diría aquel, si Pedri no se revela, si o el jugador Rafinha no se revela, si otros jugadores importantes no se revelan, pues bueno, iremos observando de qué va toda esta historia con el tiempo. Pero si tú dices que antes de los 5 años va a querer un aumento de sueldo, ya estamos en el mismo escenario que lo estaba Bartomeu con Messi. Pero repito, Messi sí que daba beneficios al Barcelona, porque no solamente con los récords y con los títulos y con los balones de oro que ganaba, también con el dinero que ingresaba por ser Messi. Ojo, creo recordar que dijiste que en el tema de publicidad el señor Lamine Yamal se quedaba el 90% y el Eso dice, 10% eso lo dice cede al Libertad Digital. Barcelona. Eso os dice Libertad Digital, que es Vale, vale, una vale. cosa que añadieron sobre mi información, Sí. y es lo del 90-10. Y es verdad que es un punto de partida muy complicado para el Barcelona. En eso sí que te doy la razón. Que tú en este contrato donde le vas a pagar, oye, valor muy alto de mercado, ¿vale? Para mí, valor de mercado, pero valor muy alto de mercado. Que tú no seas capaz de retener más del 10% de los derechos de imagen de Lamine, sí que me parece una renuncia demasiado temprano a eso. Pero es que si es así, me parece, vamos, que ya sería el sumum para el Barcelona A de mí lo eso me mal rematada que está parece. hecha la operación. A Porque mí, a mí me fíjate. parecen, a mira, mí- yo, sabes que cuando me comentaste la noticia, he dado credibilidad al 100% sí, porque creo en sí, sí. ti y lo tengo claro. Pero yo tengo que decir que el Barcelona, eh, para mí, no hace las cosas bien. O sea, meterle 20 millones netos con 18 años a este chaval para mí, es un problema muy importante. Entendiendo que te lo pueden quitar y que puede irse otro equipo, todo correcto. Pero para mí, tal como está la economía del Barcelona, me parece una auténtica locura. Y si ya me estás planteando, porque además tienes buena información, y esto sí que me lo han contado y tienes razón, que en unos años va a querer otra vez renovar. Bueno, es que el propio contrato, Guijarro, prevé que a Lo partir de pone. 2026 hay revisiones en función de una serie de objetivos, pero te digo, quiero decir, se hablará de un nuevo contrato para Lamine antes de esos 5 años si Lamine sigue en la evolución que todo el mundo espera que siga. Claro. Claro. Hombre, Fíjate lo que pasó con Ansu Fati. claro, Ansu Fati está, Ansu Fati está ganando casi 8 millones. claro, si le pasase lo de Ansu Fati, que hubo muy mala suerte con esa lesión, Sí, correcto. evidentemente no, ¿vale? Pero si Lamine Yamal sigue siendo el jugador fundamental en el Barcelona junto a Pedri, porque tienes razón en eso, yo a Pedri le coloco también muy, muy alto, ¿no? Evidentemente, aunque, claro, Ahora los que no se goles. enfade el canario. No, pero es verdad que los goles, ¿no? Muchas veces pues se pagan más, ¿vale? Pero le coloco, desde luego, en nivel de importancia, Pedri y Lamine Yamal, para mí los dos jugadores Pero más. Lamine no marca muchos goles, ¿eh? No, pero bueno, al final, entre asistencias y goles, pues este año creo que estará cerca de 40 por ahí, ¿no? Entonces, a lo que voy es que entiendo que el mercado pague un poco menos a Pedri que a Lamine Yamal. No tanto menos, ¿eh? Pero un poco menos. Pero que si todo sigue la evolución que, bueno, pues que sobre todo los culés esperáis, ¿no? De Lamine Yamal, claro que se hablará antes de un nuevo contrato. Si eso es un tema que va a tener que gestionar el Barcelona con mucho cuidado. Yo hago compatible la idea de que creo que es un acuerdo razonable en estos momentos con que es peligroso la gestión del tema de la Yamal de cara al futuro. Es muy peligrosa. Claro. Es Es una que gestión mira, muy, muy peligrosa y mira, difícil de solucionar, para la porta. Goldman Sachs ya está tocando en la puerta que quiere lo suyo. ¿Qué hay de lo mío? Claro, claro. Sí, Hay que lo que devolver comentamos del artículo de Sostres, que yo también comenté un poco junto con la información de Lamin. Sí, sí, sí. Hay que devolver 444 millones, aparte de todo lo del Spy Barça. Hay que saber exactamente que el tema de Barça Studios, por mucho que una de las empresas satélites de Barcelona haya absorbido Barça Studios, en las cuentas queda el pufo de los millones que se deben de Barça Studios. Que eso es una realidad, no se va a quitar de la noche a la mañana si no aparece el dinero. Están los 100 millones de los asientos VIP, está saber cómo cuadran las cuentas con lo que gana el Barcelona de llegar a semifinales en Champions, pero de la temporada que han tenido en Montjuïc, que siempre baja los ingresos. Hay que hacer muchos números y luego quieren fichar a jugadores. Están Sí, sí. hablando de fichar a Julián Álvarez, están hablando de fichar a Luis Díaz, Luis Díaz, ¿eh?
Sí, sí, están, claro, y no estamos hablando de jugadores de 4 duros, No, no, estamos no, hablando de no. jugadores que valen 80, 90, 100 millones. Sí, O sí, sea, sí, sí. digo yo, pero vamos a ver, si el Barça, y no lo digo yo y lo sabes, lo dice gente que es economista, debe 4.000 millones y pico de euros. A ver, es que tenemos, ¿Cómo van a pagar toda esta historia? tenemos mucho verano para hablar de los fichajes del Barcelona y lo hablaremos. A mí, lo de Luis Díaz, lo de Julián Álvarez, ¿qué quieres que te diga? O sea, en estos momentos creo que el Barcelona, el reto que tiene por delante es, oye, terminar de cerrar esa renovación de Lamine Yamal, que se firme, y, y ver qué hace con su plantilla, ver si hay salida para Araujo o no. Pero quiero decir, no me parece un año como para esperar grandes fichajes en el Barcelona. Pero No me lo parece. eso lo pensamos tú y yo que tenemos dos dedos de frente, pero hay algunos que están dando a entender que el Barcelona va a fichar por arriba y por abajo y están completamente equivocados. Si lo hacen, el Barcelona es una auténtica bomba de rojería. Es que no se sujetan los números, Ramón, Sí, no se sujetan los números. otra cosa es un Marcus Rashford que te lo deje bien el United y que tú lo veas como suplente, porque el titular es Rafinha en la izquierda. Hay que recordarle a la gente que el titular es Rafinha que acaba de renovar. Entonces, una cosa es Rashford de suplente a Rafinha, que me lo puedo creer en un momento determinado, y otra cosa es traer a Luis Díaz para ser suplente de Rafinha, un jugador de 85 millones. A mí tampoco me encaja, igual que a ti, y creo que, fíjate, yo ayer publicaba un vídeo, Guijarro, diciendo el Barcelona va a sufrir para pagarle a Lamine Yamal, porque me puede parecer un buen contrato, pero lo va a sufrir para pagarlo. No para inscribirlo, porque hay una norma de la liga que permite que lo pueda inscribir, pero va a sufrir para pagarlo, evidentemente. Bueno, por lo tanto, el primer reto para el Barcelona es, oye, volver a evitar las pérdidas. ¿Va a volver a evitar las pérdidas? O sea, ¿va a conseguir evitar las pérdidas? Cosa que no consiguió el año pasado, sí o no, ¿no? Porque cierra el ejercicio el 30 de junio, es muy importante lo de los palcos VIP, como sabes, ¿no? Que el auditor de el OK, que de momento no parece que lo haya dado, y si el Barcelona vuelve a caer en pérdidas, evidentemente, esto también, la gestión de la porta se mide por estas cosas también, ¿no? Oye, tú tienes al club en pérdidas, ¿qué explicación hay para que el club esté continuamente en pérdidas cuando ya llevas muchos años, ¿no? Presidiendo el club? Pues este tipo de Yo cosas. lo único que veo es que el señor Laporta ponía a parir constantemente al señor Bartomeu por lo que hizo con Messi y con otros contratos, y ahora es el propio Laporta. Si estas cifras, y yo confío en la información que nos das, si estas cifras son finalmente las que tú comentas, creo que con el Barcelona se han vuelto locos. Se han vuelto completamente locos. Porque van a poner en un disparadero al resto de los jugadores. Y si Lamine Yamal cada 2 años va a tener la posibilidad de renovar su contrato al alza porque es el jugador de moda y estas cosas, vamos a ver en qué cantidades termina Lamine Yamal al Barcelona y si el Barcelona en algún momento puede o no puede hacer frente. Porque alguno decía en los comentarios, igual le hacen este contrato espectacular para venderlo algún día por una millonada impresionante. Bueno, eso no lo sabemos. Pero si de momento el Barcelona tiene que estar 5 o 6 años, porque esto es lo único que queda, ¿no? El fleco de 5 o 6 años, ¿no? Eso me decían, que todavía se está debatiendo. Fíjate que nadie ha dicho lo de la posibilidad de los 6 años, pero a mí sí que me la han dado esa posibilidad y a ver, evidentemente 6 años pues serían un poco más de tranquilidad para el Barcelona por aquello de que tendría un año más, ¿no? De margen, antes de que se vuelva a hablar de un nuevo contrato. Pero sí, sí, lo que me dicen es que ese es el principal fleco que queda por Seis resolver o por años, decir. 6 años serían 240 millones de euros. Sí, sí, claro, claro, claro. Solamente con la niña mal. O sea, es que, y si hay una renovación en medio del contrato, pues ya no te quiero hablar. Igual estamos hablando de que nos vamos a los 300 y pico. Yo, sinceramente, que si esto, como tú dices, y creo en tu información, si esto se confirma, creo sinceramente que en el Barcelona se van a bueno, yo creo que habrá en algún momento algún motín o habrán muchos problemas y muchos quebraderos de cabeza. Han escuchado y como siempre les digo, ahora saquen ustedes sus propias conclusiones.